Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Día miércoles, ya estamos en el día de diciembre, en el mes de diciembre. ¿Perdón? Sí, me acaban de decir que tengo que prender la televisión para que puedan ver. Bueno, entonces, aquí tenemos, como les dije, diciembre, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Esta es la lección número 612. La lección 612, como pueden ver en la pantalla. Okay. Y estamos, claro, están en el capítulo 2, versículo 15 del libro de Efesios. Y claro, de este libro en particular hemos partido para ver nada más y nada menos que lo que es la ley mosaica. La ley mosaica es extensa, la ley mosaica es lo que utiliza Dios para hacer prosperar al pueblo de Israel, y nos damos cuenta que algunas de las partes de la ley mosaica son muy importantes para nosotros porque tienen que ver con las 4 instituciones divinas, que son las que Dios utiliza para salvaguardar a la raza humana. Entonces, a medida que nosotros aprendemos lo que es la ley mosaica, no en el ámbito espiritual, sino en el ámbito natural, en el ámbito de dirigir nuestras vidas, es algo espectacular. Ya sabemos que la ley mosaica no salva, que la ley mosaica solamente apunta a lo que es el pecado, y que nadie, con la excepción del Señor Jesucristo, pudo cumplir la ley mosaica. Nadie, no importa qué tan religioso, golpe de pecho sea la persona, debido a la naturaleza pecaminosa, nadie puede con la naturaleza pecaminosa, nadie puede con la ley mosaica. Pues bien, antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer el día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir y poder almacenar toda la información espiritual que vamos a abordar, y después de eso pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy, y te pedimos que en nosotros esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a partir entonces con la primera parte, que tiene que ver con Efesios 2:15, que de nuevo se lo leo. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos. Esta es la ley mosaica de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, él, cuando dice que él echa a un lado la enemistad expresada en la ley mosaica, nos está hablando que la ley mosaica tenía un propósito específico en el Antiguo Testamento. Fue dada al judío en el Antiguo Testamento, no fue dada a la iglesia la ley mosaica, pero sí resulta que hay porciones de la ley mosaica que siguen siendo utilizadas, especialmente cuando el apóstol Pablo las incluye en el Nuevo Testamento. O sea que las porciones que nos corresponden a nosotros, el apóstol Pablo las ha puesto para que nosotros tengamos esa información. Entonces, aquí lo que hemos hecho hasta el comienzo es que vimos el propósito actual de la ley mosaica en la edad de la iglesia. También vimos los principios de la libertad que encierra la ley mosaica para la edad de la iglesia. También vimos el principio del precedente relacionado a la ley mosaica, y la semana pasada vimos lo que era el legalismo y la ley mosaica, y también vimos la libertad espiritual de la iglesia es superior y excede a cualquier libertad definida por la ley mosaica. Nosotros somos verdaderamente libres debido a que la ley mosaica a nosotros no nos dirige la ley del Espíritu de vida y de verdad. Y también vimos la función de la ley mosaica antes de la salvación, que apunta hacia el pecado. Nadie se escapa de la ley mosaica, señoras y señores. A veces ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo puedo evangelizar yo a una persona? ¿Cómo me le puedo acercar? Bueno, la ley mosaica te ofrece la mejor evidencia que puedes presentarle a una persona. Y es tan fuerte la ley mosaica que no importa qué tan buena se crea que es la persona, le tapa la boca a la persona y la hace darse cuenta de que es pecadora, de que sí ha transgredido, de que hay un Dios todopoderoso y que sin Él no puede esta persona tener la vida eterna. Entonces la podemos utilizar para eso. Entonces ahora lo que quiero hacer es cómo es que la ley mosaica define la enemistad entre Dios y el hombre, ¿verdad? Porque eso fue lo que leímos en este versículo, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos. Entonces, ¿cómo define
la enemistad entre Dios y el hombre, la ley mosaica. Y nos damos cuenta que la enemistad entre Dios y el hombre se basa en esa parte de la ley mosaica que define y describe la pecaminosidad del hombre. Nosotros, no importa qué ropa nos pongamos, no importa qué voz utilicemos, no importa si eres una persona que está en los lugares más altos del gobierno o de la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? No importa que eres pecador como todos los demás, sin excepción. No, o sea que ahí no hay una sola persona que sea diferente ante los ojos de Dios, en lo que concierne a su naturaleza pecaminosa. O sea que nadie es perfecto. Yo siempre digo esto para que la gente sepa que, por ejemplo, a veces el hombre está buscando una mujer perfecta. La mujer perfecta, la que tengo yo aquí en mi mente porque me dijeron que era así, y así, y así, y así, ¿verdad? Y que hace exactamente lo que yo quiero y me lee la mente, es más, es mejor que mi mamá. O sea que es algo imposible, como comprenderán. No hay tal cosa porque esa mujer también tiene una naturaleza pecaminosa. Y la mujer también que busca al hombre perfecto, el hombre maravilloso, que la escuche, que trabaje, que no tome, que no salga a parrandear, que no haga nada, pues, o sea, que solamente esté a la disposición de ella y está siempre sonriente con ella. Y, ¿me explico? Eso no existe, señoras y señores. No lo vayan a buscar porque se van a frustrar. Eso es parte de la frustración que siente el hombre. No hay nadie perfecto, ¿okay? Entonces, y vamos a comenzar a ver eso ilustrado en 1 de Timoteo 1, 18, del 1, 8 al 11. Y fíjense lo que nos dice la Biblia. Pero nosotros sabemos que la ley mosaica es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley mosaica no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Estos son los que rechazan la autoridad. ¿Okay? Para los impíos, los que no creen en Dios, y los pecadores, en este caso son los incrédulos porque todos somos pecadores. Aunque seas cristiano, sigue siendo pecador. ¿Okay? Entonces, y después dice para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales. Y la inmoralidad tiene que ver con el sexo fuera del matrimonio. O sea, personas que andan en el libertinaje ¿cómo se llama? Del sexo. Y también incluye a los homosexuales, a los secuestradores, a los mentirosos. ¿Quién no ha dicho una mentira? O sea, si tú te das cuenta de que a veces ha sido inmoral, una vez nada más, que se me olvidó. ¿No? ¿Verdad? Todos hemos hecho algo que no es. Entonces, ¿y quién no ha dicho alguna vez alguna mentira? Pues se está incluyendo a los inmorales con los parricidas y los matricidas. ¿Okay? Está incluyendo a los mentirosos, a los perjuros, que te juro que lo voy a hacer y nunca se hizo. ¿Okay? O sea, te voy a amar toda la vida. Eso es un juramento. Qué rápido pasa la vida, porque ya se acabó el amor. Yo les conté de ese señor que su novia rompió con él, una persona que él amaba, y dice, no vuelvo a ver a una mujer por los próximos 20 años de mi vida, Y de repente pasa una huella increíble y el tipo dice, qué rápido pasa el tiempo. O sea que esa es una cosa que no se puede. Pues. O sea, secuestradores, mentirosos, perjures y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito que me ha sido encomendado. Como esta lista, tenemos 3 o 4 listas adicionales en la Biblia que habla de nosotros, habla de los cristianos. Estos somos nosotros y éramos antes. Ahora, cuando estamos en el ámbito espiritual, confesados nuestros pecados, el hombre espiritual está activado y no pecamos. Pero en el momento que nos olvidamos de eso, siempre estamos buscando lo que a nosotros nos interesa y lo que en ese momento tú quieres satisfacer, porque hay ciertas necesidades que tú quieres satisfacer. Entonces, ahí es donde la lujuria, el deseo de tenerlas, pues, te hacen decir cosas pues, que no son verdad, o te hacen hacer cosas que no debes hacer. Entonces, la ley mosaica sigue describiendo la mejor forma de autoridad, señoras y señores. Es nuestra autoridad y la ley mosaica define exactamente de qué se trata todo esto. Entonces, veamos ahora que la salvación no se logra manteniendo la ley mosaica, porque algunas personas dicen, bueno, la ley mosaica me dice que soy mentiroso y yo voy a mantener la ley para salvarme. No vas a poder hacer eso. ¿Sabes por qué? Primero que todo porque ya tronaste, ya tú violaste la ley. Y si tú violas la ley tienes que pagar. O sea, esa deuda no la puedes eximir tú con tu nuevo comportamiento. ¿Me explico? Ya tú violaste la ley
Y no importa cómo te portes aquí en adelante, ya esa violación hay que pagarla. Entonces ya estás tronado, ya necesitas a alguien que entre por ti y pague esa deuda para que tú puedas tener relación con Dios. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, básicamente. Entonces, fíjense lo que nos dice Gálatas, por ejemplo, Gálatas 2:16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La justificación está hablando de la imputación de la rectitud de Dios. Cuando dice justificar, nosotros nos damos cuenta que Dios, a ver si esto alcanza y no hay problemas, que Dios es perfecto. Y aquí les voy a poner la perfecta rectitud de Dios, porque Dios es absolutamente perfecto. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo aquí. Yo se lo quiero explicar este versículo para que ustedes puedan entenderlo con mayor claridad. La rectitud de Dios es perfecta y la definimos con la rectitud perfecta de Dios. La rectitud del hombre es imperfecta. Esta rectitud no puede tener compatibilidad con la rectitud de Dios. Dios no lo acepta. Entonces este hombre dice, bueno, yo voy a mantener la ley mosaica, voy a mantener los 10 mandamientos. De paso, aquí hay 10 mandamientos, y aquí habían otros 10 mandamientos porque eran 2 tabletas y era una copia para el hombre y una copia para Dios. Entonces voy a mantener la ley mosaica. Pero resulta que ya con esta rectitud imperfecta, en el pasado, ya violó la ley. ¿Me das cuenta? Entonces ya violó la ley mosaica y aquí hay un pecado que hay que pagar. Y esa es una persona imperfecta. Entonces, aunque esa persona posteriormente cumpla la ley mosaica, pero no puede, pero dice que puede, esto no exime a este señor de esta violación. Ahora, cuando esta persona cree en el Señor Jesucristo, entonces aquí de nuevo tenemos a la persona interna y esta persona a través de la justicia perfecta de Dios le imputa su rectitud perfecta. Esta persona es justificada ante los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces aquí hay una justificación legal que esta persona ahora tiene y a través de esta justificación legal esta persona puede tener relación con Dios eternamente. Algunas personas me han preguntado, bueno, pero si Dios murió por todas las personas en la faz de la tierra, ¿por qué no podemos tener vida eterna todos? Porque tú tienes que creer para recibir la rectitud de Dios. De otra manera, sí, Él murió por ti, pagó por tus pecados, pero si tú no crees en el Señor Jesucristo, no recibes no eres justificado. Y te tratas de justificar por tus propias obras, y por tus propias obras nadie va a ser justificado. Pero aquí está hablando algo más de obras, aquí está hablando de las obras de la ley mosaica, de la perfecta ley de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, esa es la justificación, de paso, esta es la justificación, recibir la rectitud de Dios por medio de la fe. Entonces, no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie es justificado por mantener la ley mosaica. Entonces, eso a nosotros nos da una gran claridad en lo que concierne a nuestra vida cristiana. Nosotros no estamos bajo el yugo de la ley. Es más, ya nosotros morimos para la ley en Cristo. Entonces nosotros estamos libres ahora. Estamos libres para servir al Señor. Entonces la ley mosaica revela el camino a la salvación y al Señor Jesucristo. Y la ley mosaica y la integridad, cuando el pueblo se ajusta a la justicia de Dios, y el camino a la prosperidad bajo el establecimiento, es la manera de obtener la libertad humana. Primero te ajustas a la justicia de Dios creyendo en el Señor Jesucristo. Ahí recibes ya, eso no te lo puede quitar nadie, ya tienes vida eterna, ya tienes la rectitud de Dios eternamente. Ahora sí puedes utilizar la ley mosaica, no para salvación, ni para presentarte a Dios, sino para que esa ley, que es perfecta, cause en ti gran prosperidad. Para eso la diseñó Dios, para traer al hombre a Dios y para darle prosperidad al pueblo de Dios. Porque recuérdense que el pueblo de Dios salió ¿con qué? Con una mentalidad de esclavo. 400 años de esclavitud, pensaban como esclavos, no tenían nada más adelante, entonces por eso Él se las dio. Entonces, en Romanos 3:20, el apóstol Pablo a nosotros nos dice que porque por las obras de la ley mosaica ningún ser humano será justificado delante de Él, que es Dios. Pues por medio de la ley mosaica viene el conocimiento del pecado. Eso es lo que él está diciendo, que el pecado te demuestra sin duda alguna que nosotros somos pecadores. Y después en Romanos 3:28 nos dice, porque concluimos de que el hombre es justificado por la fe aparte de la ley. Lo dice Romanos 3:28. O sea que la ley mosaica no es. Ahora, fíjense que lo que ocurre hoy en día en las iglesias es que si esa iglesia a la cual asisten las personas es una iglesia que tiene la teología del pacto,
Y la teología del pacto lo que hace es mezclar lo que Dios ha hecho para permíteme ponérselas aquí abajo. Dios ha hecho algo para ordenar a la raza humana y lo hace por segmentos administrativos, para administrar a la raza humana. Aquí tenemos la época de los gentiles, que duró aproximadamente 2000 años. La época de Israel, que duró aproximadamente 2000 años antes de ser cortada. El cronómetro paró después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la unión hipostática, y concluye entonces la de Israel, pero le faltan 7 años que van a ser cumplidos aquí, que es el periodo de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, y son 7 años. Y después de esto, Dios llama a la iglesia, que somos nosotros. Entonces la iglesia ahora no está bajo la ley. Israel estaba bajo la ley mosaica que era representada por el templo, ¿verdad? Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, y posteriormente viene al final de la tribulación. Bueno, primero que todo aquí van a ser levantados los santos en Cristo, son llamados, van a ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y después regresan con Él en el reino milenario del Señor Jesucristo para gobernar con Él. Los fieles gobiernan con el Señor Jesucristo y tienen unas coronas extraordinarias, y si tenemos tiempo se las voy a enseñar. Nosotros tenemos coronas que han sido diseñadas para nosotros y una vestimenta especial para los vencedores. Nosotros no podemos perder el tiempo con el mundo no nos ofrece nada, señoras y señores. Aquí el que nos da todo es el Señor. Entonces la ley mosaica revela el problema de la muerte espiritual y la solución. Lo que quería decirles a ustedes es que las personas, estas iglesias que están bajo la teoría del pacto, ¿verdad? La teología del pacto, lo que hacen es mezclar las instrucciones que le pertenecen al pueblo de Israel. Fíjense en esto, las instrucciones que le pertenecen al pueblo de Israel, y las mezcla con la iglesia. Y ahí está el problema, porque esas instrucciones no son las correctas. ¿Se despegó? Algo hice yo que se despegó, ese es el primer problema. Se enredó. ¿Ahora sí? ¿Estabas hablando de la voz o de la cámara? Bien, entonces sí, es que me pisé el cable y por eso pues me enredé. Bueno, entonces fíjense ustedes lo interesante. La teología del pacto trae a las instrucciones que le pertenecen al pueblo de Israel, a la iglesia, y mezcla todo eso, y entonces causa un problema en la iglesia porque entra a la iglesia con lo que nosotros conocemos con el legalismo de la ley y trata de poner a las personas bajo la ley mosaica. Pero ustedes ven claramente que las instrucciones que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento no aceptan las obras de la ley como justificación para Dios. Y no es el caminar cristiano tampoco. No es que yo mantengo la ley y estoy caminando la vida cristiana. No. Tú caminas la vida cristiana en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Okay? O sea, que tienes que confesarte. Si cometes un pecado, te confiesas. ¿La ley mosaica para qué es? Para la libertad y la prosperidad. ¿Okay? Es la entidad nacional que se apega a la ley mosaica tiene leyes que garantizan lo que es la tranquilidad, la estabilidad y la justicia en esa nación. Se separan de la ley mosaica, se viene todo abajo. Entonces hay una gran productividad que causa la ley mosaica. ¿Por qué? Porque guarda pues y respalda los derechos del ciudadano, los derechos que Dios ha creado para el ciudadano. Entonces la ley mosaica revela más que todo el problema de la muerte espiritual y la solución que tiene Dios para eso. Entonces esa parte de la ley mosaica es muy interesante. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos la explicación acerca de eso. Pero hay otra cosa que es interesante, porque muchas personas que están en la teología del pacto creen que manteniendo la ley van a ser espirituales, pero se van a dar cuenta que mantener la ley mosaica no es espiritualidad. ¿Oyeron eso? Entonces, si estás bajo la teología del pacto y te están diciendo que tienes que hacer esto y esto y esto y esto, porque si no está, entonces la persona dice, bueno, tengo que hacer 6 cosas y ya estoy bien. No, señor, para nada. Entonces, ¿y dónde dice esta? ¿Por qué el pastor está diciendo esa información? Bueno, porque la Biblia lo dice. Aquí tienen ustedes de nuevo al apóstol Pablo, el sumo apóstol del Nuevo Testamento, y dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjense que nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y ese Espíritu del Espíritu Santo en nosotros, te ha liberado de la ley mosaica, del pecado y de la muerte. ¿Ok?
que ya nosotros nos ha librado de esto, pues lo que la ley mosaica no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. ¿Se dan cuenta por qué no podemos cumplir la ley? Por causa de la carne. La carne tiene ciertas cosas que exige y la ley te dice, no lo hagas. Pero nosotros, que la presión interna es tanta que cedemos. ¿Okay? Y ese es el problema. Entonces, pues lo que la ley no pudo hacer porque era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, hablando, claro está, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Ese es el Cordero de Dios que Dios dio, que es el Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, y los judíos eran enseñados ese proceso a través de este asunto que nosotros vemos aquí. ¿Verdad? Entonces dice, y condenó al pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo, para que el requisito de la ley mosaica se cumpliera en nosotros. ¿Okay? Fíjense ustedes, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si te metes en la carne, regresas a la ley. ¿Okay? Si tú regresas a la carne, estás bajo la ley te está juzgando, ¿okay? En lo que concierne a tu actividad, pero no es de nuevo la vida cristiana. La vida cristiana es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, también en Gálatas 5:18 nos dice, pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley mosaica. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Fíjense, a lo que nos ha llamado Dios es a una plena libertad. Porque nosotros somos los que podemos optar por caminar en el Espíritu, caminar en la carne. Ahora, si tú dices, ay, volví a cometer el mismo error, qué estúpido soy, ¿cómo es posible que haga esto? No te pongas a decir eso, ni te pongas a pensar, ni te pongas a dar golpes de pecho por eso, porque ya cuando tú te confiesas ese pecado en la intimidad de tu alma, ya te lo perdonó y se olvidó de él. No vengas a Dios a decirle, ay, Señor, cometí de nuevo el mismo pecado de siempre. No, ¿cuál pecado? O sea, me explico, Él ya se olvidó de ese pecado, tú también te tienes que olvidar. Y si te sientes mal por ese pecado, has cometido otro pecado, porque no estás confiando en lo que Dios te ha dado. ¿Okay? Si tú sientes remordimiento por algo que ya te confesaste, entonces vuelves a pecar porque tú no crees que es suficiente y tú lo vas a ayudar a Él con tu remordimiento, como si te necesitara tu remordimiento. Lo que le interesó a Él es la muerte eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él fue el que pagó, ya Él sufrió, ya Él tuvo todo lo que tenía que hacer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar en Él. Entonces también en Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu Santo, y aquí vemos cómo viene la producción en nuestra vida espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros venimos a producir en el Espíritu en la plena libertad. Nosotros somos plenamente libres. Ustedes saben por qué los Estados Unidos hace, pues, vamos a remontarnos 80 años atrás. Este país era un país próspero, increíble. Yo no sé si ustedes han visto películas de la antigüedad, cómo mencionan a Dios a cada rato, cómo estaban pendientes, todo el mundo conocía la palabra de Dios, se autodirigía. ¿Sí me explico? Lo que hace la palabra de Dios cuando la conoces es que tú mismo te autodiriges. Sabes que no estás ahí para destruir porque sabes que la destrucción es parte del plan de Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú conoces la palabra de Dios? No te interesa robar porque a ti no te interesa tener lo que Satanás te va a dar. A ti te interesa tener lo que Dios te da. Entonces te alejas de eso, no te interesa matar, no te acercas a eso y destruir, que eso es lo que hace la persona que está en el sistema cósmico, destrucción, 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 autodestrucción también. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos los conceptos para guiar nuestra propia vida, para ser nuestros propios dirigentes de nuestra vida y no necesitamos que la ley nos esté mirando, sino que nosotros mismos somos la ley para nosotros. Entonces existe un contraste entre Dios, el Espíritu Santo y la ley mosaica. Entre la plenitud del Espíritu Santo, es la plenitud del Espíritu Santo que reemplaza a la ley mosaica. Entonces, ¿cómo sabes que al Señor Jesucristo le preguntaron cómo se resume en la ley? Y Él dijo, la ley se resume en lo siguiente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo mismo que le dijo al pueblo judío, ¿verdad? Antes de entrar. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así se cumple toda la ley mosaica. Entonces, la familia real de Dios nunca está bajo la ley mosaica. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, Señor. No permiten que alguien los lleve de nuevo al yugo de la esclavitud, porque la ley mosaica mata.
¿okay? Y esa esclavitud. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Entonces, lo que quiero hacer ahora, miren, esta información que yo les estoy dando, muchas iglesias no las tienen. Y por eso las personas tratan de estar haciendo obras para el Señor, para que el Señor les cuente. Pero las están haciendo en la carne porque no saben lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué están haciendo? Pintando el mundo de Satanás de blanco, poniéndolo bonito. ¿Me explico? O sea que lo que ellos buscaban les sale al revés. O está tratando de traer el reino de Dios a la faz de la tierra con sus obras y con su evangelismo y su empuje que ellos hacen. ¿Okay? Ahora, el evangelio no viene vacío nunca, no importa quién lo diga, pero el asunto es que estas personas tienen el asunto equivocado, ¿okay? Porque tú no vas a traer el próximo evento escatológico en la faz de la tierra. ¿Cuál es? La tribulación. Entonces tú estás tratando de traer el reino aquí, lo que estás trayendo al reino de Satanás. ¿Me explico? Si tú haces todo, porque la iglesia se va a ir de aquí. Entonces, ¿quién queda? Queda el reino de Satanás y el hombre de perdición. Entonces, veamos este asunto por un momento para que ustedes puedan tener esta información adicional en sus corazones. La nomenclatura para la ley mosaica. Cuando hablamos de nomenclatura, ¿qué otros nombres se utilizaban en el Antiguo Testamento para definir a la ley mosaica? Y tenemos que en Éxodos 24, 7 al 8, dice lo siguiente. Luego tomó el libro del pacto. Fíjate que la ley mosaica es el libro del pacto, porque Dios es el único Dios que existe en el universo que hace pactos con el hombre. Si hay un Dios que no hace pacto con el hombre, ese no es Dios. Pero Dios hace un pacto, hace contratos, lo hace por escrito. Estos contratos que hace con el pueblo de Israel son por escritos y son firmados por el Señor Dios Todopoderoso que no puede mentir. Él no tiene que hacer eso, porque Él es Dios, Él dice y se hace, pero de todas maneras está, y ahí tienen el libro. Entonces dice, Éxodo 24, 7, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Fíjense, está hablando de la venida del Señor Jesucristo, que con sangre es que hace el pacto, que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. ¿Okay? Y el pacto tenía que ver con ¿qué? Con el hecho de que en el monte Gerizim y en el monte Tubal habían bendiciones y maldiciones. Y Él les dice, si ustedes hacen lo que yo les digo, los voy a bendecir desde que se levantan hasta que se acuestan. Todo lo que su mano toque yo lo bendeciré. Bendición tras bendición tras bendición. Van a venir ustedes por un camino y van a huir enfrente de ustedes por 7 caminos sus enemigos. O sea, le voy a dar victoria sobre la guerra. Todo lo que Dios quería, ese era el pacto. Pero si no se apegan a mí y entran en la idolatría, que era el peor pecado, todo lo que tienen lo van a perder. ¿Okay? Los voy a destruir y finalmente los voy a entrar en diáspora. Los voy a sacar del país y ustedes van a ser esparcidos por el mundo entero. Entonces, y eso fue lo que sucedió por el pueblo de Israel. Ya hemos leído la historia del pueblo de Israel, era tremenda. ¿Okay? Incluso los reyes, tanto del norte como del sur, los del norte primero, lo primero que hicieron fue entrar en la idolatría, hacer sus propios dioses, poner su propio sacerdocio. Ustedes saben que cuando entran en una religión, esa religión tiene sacerdocio específico. ¿Okay? Eso era lo que hacía el rey del norte de Israel. Su propio sacerdocio con sus propios sacerdotes. Cosa que Dios no quería. Dios tenía el sacerdocio levítico y era en Judá que existía ya el templo. Entonces, ahí pueden ver ustedes lo que ocurre con el hombre que se retira de Dios y después viene la catástrofe. Porque Dios lo ha puesto por pacto. Entonces, el pacto es el libro del pacto, es la ley mosaica. Y después en Éxodos 34, del 27 al 28 nos dice, entonces el Señor Dios dijo a Moisés, escríbete estas palabras. Fíjense, de nuevo está escribiendo las palabras del pacto con Dios. Porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. ¿Okay? O sea, ahí está el pacto por escrito, un contrato por escrito. Y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas de las palabras del pacto los 10 mandamientos. Ahí tienen ustedes. Entonces, es muy fácil poder entender que primero que todo Dios no dice las cosas por decirlas, sino que hace pactos con Israel y con nosotros incluso, pues. Pero en este caso estamos hablando de Israel. En Deuteronomio 4:13, ahí lo tienen ustedes, dice, y Él les declaró su pacto. Bueno, entonces es el libro del pacto. Otro nombre para la ley mosaica es el pacto de Dios que hace con Israel.
el cual les mandó a poner por obra. Esto es, los 10 mandamientos. Y él los escribió en 2 tablas de piedra. Y 10 mandamientos en uno, 10 mandamientos en otro, no 5 y 5. Recuerden que cuando tú haces un contrato doble. Uno para una parte del contrato y el otro para otra parte. Los dos tienen que tener la copia y eso no te puede cambiar. Porque si tú le das el pacto a uno y quiere cambiar, pues la cambia, pero tú tienes el original. No, espérate, que eso no estaba ahí. Tú le cambiaste esto y esto y esto. ¿Te cuenta? Entonces tiene que haber 2. Y el lugar donde se ponían estas tablas era en el templo. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de seguridad en el Antiguo Testamento. No sé si ustedes saben esto, pero la mayor parte de las religiones que tenían templos, ahí estaba el tesoro de la nación, porque era el lugar más seguro. ¿Okay? Pero aquí está la parte que le corresponde a Dios y la parte que le corresponde al hombre, en el mismo cofre, que es el arca. Bueno, entonces, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que les enseñara estatutos y juicios, a fin de que los pusieran por obra en la tierra, a la cual iban a entrar para poseerla. Así que guárdense bien, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb en medio de fuego. Cosa que les dice también a Israel: no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, y te postrarás enfrente de ella para adorarla. ¿Okay? Ojo, eso no se puede hacer, no importa qué tipo de estatua. Hay personas que se postran enfrente de las vírgenes, ¿verdad? Como la Virgen del Caridad, la Virgen del Cobre, la Virgen de Chiquinquirá, una cantidad de vírgenes que yo no sé dónde sacaron tantas vírgenes, la verdad. Pero ahí están. De todas maneras se postran y Dios dice: no lo hagas. Aquí solamente ante el Señor tu Dios vas a hacer eso. Entonces dice: así que guárdense bien, y no vieron ninguna figura en el día que el Señor les habló en Horeb en medio de fuego, no sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de varón o hembra. Ahí lo están viendo ustedes en Deuteronomio 4:13, 4:16. No se puede hacer ninguna imagen de varón o hembra. Es claro, ¿verdad? Eso es parte del contrato. Si lo haces, te estás buscando un problema. ¿Okay? Porque aquí el único Salvador, el único Señor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que conocer porque está escrito. Lo que pasa es que hay personas que le cambian esto porque a ellos les interesa. ¿Okay? Para mantener a la gente. Resulta, miren, la religión es un negocio. ¿Vieron eso? La religión viene a ser un negocio. En la forma peyorativa. Hay personas que llaman a la cristiandad religión. Si la conocen como la religión, la cristiandad, que nosotros nos solicitamos al Señor Jesucristo y tenemos una relación con Él, está bien. Pero generalmente la religión es algo que el hombre inyecta y es la carta mayor de Satanás. La carta mayor de Satanás es la religión, porque confunde y agarra al hombre. Entonces, en Deuteronomio 4:23 nos dice: guárdense pues, no sea que olviden el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con ustedes, y se hagan imagen tallada de forma de cualquier cosa que el Señor su Dios les ha prohibido. Ningún cristiano se debe hacer ningún tipo de forma tallada, de hombre, de mujer, de animal, de bestia, de nada, para adorarlos, para sentarse a adorarlos. ¿Okay? Entonces es algo muy interesante. En Deuteronomio 4:31 dice: pues el Señor tu Dios es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él, mire, no solamente ese pacto, sino que Él juró. Él no tiene que jurar, Él no tiene que firmar pacto. Él lo dice y se hizo. Pero miren todo lo que Él pone atrás de esto para que exista una seguridad total y completa en el pueblo. El que juró a tus padres. Ahora, nosotros estamos en el pacto, en el sentido de que nosotros somos de Abraham, ¿okay? por medio de la fe. Nosotros somos de la fe, entonces para nosotros hay promesas que Él ha reiterado en el Nuevo Testamento que son para nosotros. Tú sigues eso y es garantizado por el Todopoderoso que las cosas te van a funcionar, porque Él dice que van a ser así. Entonces, ¿por qué estar buscando en el mundo personas que están sin Dios, sin esperanza, sin vida eterna, pensando que ellos son los que te van a decir la verdad, cuando ni siquiera saben dónde están parados? Entonces, en Deuteronomio 4:31 dice: pues el Señor tu Dios es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará tu pacto que juró con tus padres. Bien, lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, también en Deuteronomio 8:18 dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas.
Nadie puede ser rico sin que Dios le dé el poder. Primero, mental y físico. El poder mental y el poder físico. Si Él no te lo da, ¿de dónde lo vas a sacar? Una vez que te enfermas, una vez que te pasa algo, hasta ahí llegaste. Ayer precisamente con mi mujer, ella alquiló una película de Netflix, y en esta película es el caso de un hombre multimillonario, muy bien parecido, con un cuerpo increíble, era un superatleta, como tenía tanto dinero sus padres, era de una familia muy pudiente, pues salía en los periódicos, salía en la televisión, era invitado a todas partes porque era muy elegante y tenía muy buena conversación porque había sido criado en las mejores universidades, etc. Pues un día de esos estaba cruzando la calle y una motocicleta le pegó y lo dejó paralítico, que aquí le llaman quadriplegic, que quiere decir que no puedes ni mover ni las piernas ni los brazos. Entonces, no te puedes mover, o sea, no te puedes mover ni para la derecha ni para la izquierda. Todos tus movimientos los tiene que hacer otra persona por ti. Y es terrible. Yo conocí a un señor mexicano que también le pasó algo similar, bueno, era cuadripléjico, estaban asaltando a alguien, tiraron un tiro, pasó por el van y le pegó en la espina dorsal y lo dejó paralizado. Él dice que es lo más horrible del mundo porque a veces la persona no puede estar contigo 24 horas. Entonces la persona está acostada y si te estás ahogando no puede hacer nada. Si tienes calor no puedes hacer nada. Si tienes frío no puedes hacer nada. Si te pica algo no puedes hacer nada. Nada, no puedes ir al baño por ti mismo, no te puedes limpiar por ti mismo, no puedes hacer nada. O sea, estás completamente dependiente de personas. Si Dios te quita todas esas habilidades, es una prueba extraordinaria. Total que el Señor terminó matándose a sí mismo. O sea, fue a Suiza, donde le pegaron una inyección y ahí murió el Señor porque no quería seguir viviendo. Y era una historia en la cual la joven pues lo estaba atendiendo y se enamora de él y habla con él, pero él no puede hacer nada, lo tiene que sentar, lo tiene que parar. Y después de la vida que él había tenido, la que tiene ahora pues no servía para nada. Entonces, y eso, aquí está este versículo que es, nosotros lo podemos ver, que lo que tenemos, el trabajo que podemos hacer porque Dios te da la fuerza. Si Dios no te la da, no puedes hacer nada. ¿Okay? Entonces la gloria siempre es para Dios. En Deuteronomio 9:9 nos dice, cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, que era ¿qué? El pacto hecho con Dios, las tablas del pacto, ahí está, que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua. Estaba en la presencia del Señor y el Señor, pues claro está, lo mantenía. En Deuteronomio 9:11 dice, y aconteció al cabo de 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. O sea, la ley mosaica se conoce como la ley, las tablas del pacto, o el libro del pacto, señoras y señores. Y eso es un recordatorio que Dios ha puesto las instrucciones por escrito. Ahora nosotros somos sus embajadores. Recuerda que el pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Dios, sino que ellos eran los embajadores de Dios. Ellos eran los que estaban comisionados para pasar la palabra de Dios. Ahora nosotros somos los que estamos comisionados para pasar la palabra de Dios. Ahora, no ha prescindido de su pueblo de ninguna manera. Su pueblo sigue vigente y las promesas son para el pueblo de Israel. O sea, que no es que se ha olvidado de ellos, sino que ahora son integrados a la familia real. O sea, tienen, puedes decir, doble realeza, doble porción. Si estás en la época de la iglesia, pues eres familia real de Dios. Y como judío, pues eres familia de David, de familia del pueblo judío, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, todo eso pues lo da Dios. Después en Deuteronomio 9:15 nos dice, y volví y descendí del monte mientras el monte ardía con fuego y las 2 tablas del pacto estaban en mis 2 manos. Ahí lo tienen, estaban 10 y 10, no 5 y 5. ¿Okay? Porque cuando ves, por ejemplo, la película de César B. DeMille de los 10 mandamientos, él sale está con letras romanas. Esas letras no existían en esa época. 1, 2, 3, 4. Los romanos no estaban en esa época. Pero de todas maneras, no son 5 y 5, son 10 y 10. ¿Okay? Una copia para ti y una copia para mí. Pues bien, entonces, la adenda a la ley mosaica, porque hay una adición a la ley mosaica, se encuentra en Deuteronomio 29 al 32. ¿Okay? Y utiliza un número de palabras adicionales. Pero esto es llamado el libro de la ley mosaica. Y también lo pueden ver, porque les estoy dando los nombres que se utilizaban pues, en esas épocas para
para decir lo que era la ley. En Josué 1:8 nos dice: este libro de la ley mosaica, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Yo no sé si ustedes se han memorizado la ley mosaica. Yo les sugiero que lo hagan. Memorícense la ley mosaica. Repite, ¿cómo te lo memorizas? Repitiéndola. Repite los primeros 5, después los otros 5. Repite la una y repite la otra, porque esa es la ley de la prosperidad. ¿Me explico? Y la ley de la estabilidad. Y la ley de la felicidad. Es la ley de Dios para tu vida temporal, terrenal y finita aquí en la faz de la tierra. Para caminar, caminas en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, que produce amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad, etc. ¿Verdad? Pero para que tú tengas en esta vida prosperidad, tú te pegas a la ley mosaica. Te pegas a la ley, tienes prosperidad. Porque eso es lo que le da a Dios. ¿Okay? Entonces, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que te cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te dice te salvarás y tendrás vida eterna, ¿verdad? No está hablando de eso, sino que vas a prosperar tu camino y tendrás éxito. Uno de los motivos por el cual la palabra de Dios dice que para el gentil el judío es bendición. La diáspora causa que el judío se disperse por el mundo entero, y donde está el judío en concentración hay una gran cantidad de negocios. ¿Okay? Hay una cantidad enorme, un empuje tremendo en la economía. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Hay muchos judíos que son ortodoxos que conocen la ley mosaica y se pegan a la ley mosaica. Y la ley mosaica no es para la salvación. Cuando llega el día de su muerte están temblorosos, porque lo que van a hacer es que con la tanta prosperidad que han adquirido, lo que hacen ellos es, bueno, voy a comprar mi camino al cielo, voy a darle a los pobres, voy a dar a los necesitados. Claro está, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Si estás en la ley mosaica, hay 3 diezmos, ¿se recuerdan? El segundo diezmo era el que se utilizaba para los pobres en la ciudad de Jerusalén. El tercer diezmo era para los locales, ¿verdad? Que era para los pobres y para los necesitados, para las viudas, para esto, para que ellos disfrutaran de comida. Era de comida, era fiestas que se hacían. Entonces, pero ellos lo que hacen es tratar de mejorar el mundo. No saben que lo que están haciendo es pintando el mundo de blanco, porque resulta que Satanás es el que gobierna el mundo entero. Y estas personas utilizan sus vastos capitales para hacer eso. Entonces, pero si tú conoces la palabra de Dios, se te quita todo eso y sabes de qué se trata y ya, pues. O sea que las profecías que hablan acerca del rompimiento del pacto se encuentran en Deuteronomio 31:16. Y eso lo vamos a estudiar más adelante en el libro de Deuteronomio, pero le doy un anticipo aquí porque es algo muy interesante. Dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Quiere decir, fíjense que aquí está un creyente y le dice que va a dormir. A los creyentes se les dice que van a dormir. A los incrédulos van a morir. Los incrédulos mueren, los creyentes duermen. ¿Okay? Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar. Fíjense lo que está diciendo. Primero que todo, quiero que se remonten a esa época. En esa época, la mujer tenía que ser virgen cuando se casaba. Si no era virgen, la pedraban. ¿Okay? O sea, moría. Ahí no había tu tío ni mi tío. ¿Okay? Entonces, tienen que ver lo fuerte que era ese asunto. Estamos hablando de los jóvenes. Ya cuando las personas tienen más edad y se han casado, o muere su marido, o muere la mujer, ellos se pueden volver a casar. No esperes una virgen. No es como el Señor que le dice a la señora, júrame que eres virgen. Y ella le dice, te lo juro por mis 5 hijos que soy virgen. No puede ser, como comprenderás. O sea, eso no existe. Pero hoy en día, claro está que eso se fue por la borda, porque eso no existe aquí el día de hoy. Pero en esa época, tienes que remontarte a esa época. Y fornicar, la fornicación venía de parte del hombre y el adulterio venía por parte de la mujer. ¿Okay? Los dos están casados, pero eso es lo que sucedía porque la mujer era la propiedad del hombre. La mujer le pertenece al hombre. Nosotros que venimos de los países de Sudamérica, basados en lo que es la cristiandad, el nombre de la mujer, ¿cuál era? Por ejemplo, mi mamá se llamaba Yolanda de Salas. Ese era el nombre, así era. Ese de es pertenencia, le pertenece al marido de ella, pues, el Salas, Horacio Salas se llamaba mi papá. Ahí está. Hoy en día no.
Hoy en día, pues, si tienes mucho matrimonio, viene de, ti, de todo el mundo que está en la línea. Está como la famosa canción esa que dice Henry VIII. No sé si la han oído. I'm Henry VIII, I am. Henry VIII, I am, I am. Y después dice, me he casado con la viuda que está al lado y ella ha sido casada 7 veces ante yo. Por eso yo soy Henry el VIII. O sea que es una cosa muy interesante. De todas maneras, pero aquí, cuando nos remontamos a estas épocas, así era el asunto. Era tanto el problema que si una persona violaba a una joven, lo mataban. No, es más, los hermanos se vengaban y acababan con la familia completa del violador. Era tremendo, ¿okay? Porque a la mujer le arruinan la vida, básicamente. Entonces, el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra, en la cual ha de entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. ¿Se dan cuenta? Que aquí los que quiebran los pactos somos nosotros. Dios no quiebra pactos. Dios mantiene sus pactos, nosotros somos los que hacemos desastres. Les voy a dar 2 más y ahí terminamos. El Deuteronomio 31:20, porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, porque están siguiendo la ley mosaica, se volverán a otros dioses y les servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Esto, yo les he dicho a ustedes anteriormente que el examen más fuerte que puede tener un cristiano es el examen de la prosperidad. Si tú eres próspero, es muy posible que te vas a olvidar del Señor, porque tienes todo y, yo nunca he viajado, nunca he ido para allá, nunca he ido para acá, nunca he comido esto, nunca he hecho aquello, nunca he tenido esto. Entonces, tu tiempo se va a ir buscando las cosas de este mundo y te olvidaste de Dios. Entonces, y finalmente, pues en Jeremías 22:9 dice, entonces responderán, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se postraron ante otros dioses y les sirvieron. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ahí está la idolatría de Israel. El peor pecado que existe en la Biblia es el de la idolatría. Dios es primero y nadie más puede estar ahí tomando el primer lugar entre tú y Dios. ¿Okay? Bueno, ahí culminamos nuestra clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que quizás anteriormente pues no conocíamos con profundidad, pero ahora comenzamos a verlas claramente para que éstas produzcan en nosotros esas obras de bien divino que tú deseas de cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas te las pedimos específicamente para su gloria. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén.